El Estado Plurinacional de Bolivia, como su nombre oficial lo indica, es un estado multiétnico andino, chaqueño y amazónico con una controvertida historia territorial que se presta para diversas interpretaciones. ¿Realmente perdió tanto territorio como nos cuentan las diversas historiografías? ¿Merece una salida soberana al mar como incentivan algunos de sus gobernantes? ¿Te interesa conocer su historia? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Se estima que el actual territorio boliviano se comenzó a poblar entre los siglos XII y X a.C., hecho evidenciado en el yacimiento de Vizcachane, aunque culturas sedentarias recién se encontrarían hacia el 2500 a.C. en lo que se conoce como el periodo formativo. Durante este periodo aparecería la cultura huancarani, al norte del lago Poopó, caracterizándose por el pastoreo de camélidos a los que probablemente adoraban. Por el lago Titicaca se desarrolla la cultura chiripa en 3 periodos y que se caracterizó por su cerámica y escultura. Pero la cultura prehispánica más resaltante sería la Tiahuanaco, la cual se dividiría también en 3 periodos. El aldeano, en el que la cultura permaneció ocupando una pequeña aldea; el urbano, en el que la aldea se convertiría en una gran urbe ceremonial; y el imperial, en el que saldría de sus fronteras y se expandiría hasta ocupar gran parte del territorio boliviano, así como pequeñas extensiones en Argentina, Chile y Perú. Los Tiahuanaco habrían dominado el bronce, lo que les daría una ventaja militar que les permitió expandirse hasta colindar con el Imperio Huari en el actual Perú y con el que habría intercambio ideológico y comercial. A la decadencia de este estado, Tiahuanaco caería de la misma manera hacia el año 1200. El legado de los Tiahuanaco se mantiene hasta hoy en día, que destaca por sus impresionantes obras arqueológicas. A la desintegración de este imperio, diversas etnias tomarían su rumbo. Estos se organizarían en diversos reinos aymaras entre Bolivia, Perú y Chile, y en donde predominarían los idiomas aymara y puquina. Entre los reinos que se desarrollaron en territorio boliviano se encuentran lupacas, pacajes, carangas, soras, charcas, quillacas y collas. Todos estos reinos, exceptuando Oriente, serían conquistados uno por uno ante el auge del Imperio Incaico, el cual, desde Cusco, comenzaría la expansión al mando del Inca Pachacútec, que sería continuada por su hijo Túpac Yupanqui. La conquista sería concretada alrededor de 1480, pasando los reinos a ser parte de la región del Collasuyo, que si bien ahora estaría bajo dominio incaico, el idioma y tradición aymara se mantendría hasta nuestros días. Sin embargo, la dominación incaica sería relativamente corta, en vista que caería en 1533 a manos de Francisco Pizarro, quien lograría el sometimiento del Collasuyo en 1535. Por encargo del rey de España, Nuevo Mundo sería dividido en gobernaciones, en las que el territorio de la actual Bolivia quedaría entre las gobernaciones de Nueva Castilla, al mando de Francisco Pizarro, y Nueva Toledo, al mando de Diego de Almagro, quien fundaría Oruro y Tupiza. Aunque claro, bajo el contexto de guerra civil entre ambos conquistadores, Almagro sería asesinado y las siguientes ciudades serían fundadas por adelantados de Pizarro, tales como La Plata, futura Sucre, Potosí y La Paz. Por su parte, desde la corriente colonizadora del Río de la Plata, se fundarían otras ciudades como Santa Cruz de la Sierra. En 1542, las gobernaciones creadas serían reemplazadas por el Virreinato del Perú, el cual, en una primera instancia, abarcaría la mayoría de territorios españoles en Sudamérica, y para la administración de la actual Bolivia se crearía la Audiencia de Charcas en 1559. Con el tiempo, Charcas se fue dividiendo en diversas intendencias y gobernaciones, en vista a que llegó a ser uno de los centros más prósperos y densamente poblados de los territorios españoles en América, especialmente por las minas de Potosí, aunque claro, acusaciones de explotaciones laborales a los indígenas a pesar de las conocidas leyes de Indias no se hicieron esperar.
Hacia 1777 se crearía el Virreinato del Río de la Plata, a lo que la Audiencia de Charcas pasaría bajo su jurisdicción, desligándose del Virreinato del Perú, y es justo durante estas últimas décadas del siglo XVIII cuando la minería en Potosí comienza un periodo de estancamiento, principalmente por el agotamiento de las vetas más ricas. Con las conocidas reformas borbónicas impartidas desde el siglo XVIII, se reafirma el sistema de encomiendas, con lo que la mita y el tributo indígena se irían aplicando con mayor rigurosidad, y como toda acción tiene una reacción, los levantamientos indígenas no se harían esperar, tales como los de Tomás Katari y Túpac Katari. Factores externos como la independencia de Estados Unidos y las guerras napoleónicas influirían en el primer grito de la independencia de Bolivia y de América durante la Revolución de Chuquisaca en 1809, en una primera instancia fiel a la corona española, pero cuya intención era la de accionar sectores independentistas en otras ciudades, como la Revolución de la Paz. Finalmente, el movimiento sería reprimido. Aunque serían arrestados muchos revolucionarios, sus ideas influirían en la Revolución de Mayo en Buenos Aires, que comenzó el proceso emancipatorio del Río de la Plata. El siguiente grito en Charcas sería la Revolución de Cochabamba, que si bien se consiguieron algunas victorias como la Batalla de Aroma, finalmente los realistas se impondrían en la Batalla de Sipe-Sipe. Ante el caos revolucionario, el virrey del Perú, José Fernando de Abascal, reincorporaría Charcas al Virreinato del Perú, enviando tropas para contener el avance independentista, cosa que dificultó el proceso independentista de Bolivia. Claro, una mina de plata tan valiosa no podría ser perdida así de fácil, ¿no? A pesar de las expediciones rioplatenses para la liberación de Charcas, sumado al resurgimiento de republiquetas, es decir, grupos guerrilleros independentistas en Charcas que luchaban contra los realistas, la consolidación de la independencia boliviana sería una de las más complicadas de América en vista que los realistas terminarían concentrando todas sus fuerzas aquí. Hacia 1822, ya la gran mayoría de naciones de América se había independizado y no fue hasta la campaña libertadora de Antonio José de Sucre en 1825, cuando se conseguiría expulsar finalmente a los realistas, sellando la victoria en el combate de Tumusla. Ante tan sufrida guerra de independencia, Simón Bolívar permitiría al Congreso Constituyente del Alto Perú a elegir una de las tres opciones: adherirse al Perú, a las provincias del Río de la Plata o mantenerse como nación independiente. La última opción ganaría por mayoría casi absoluta, naciendo así la República de Bolívar, con Bolívar y luego Sucre a la presidencia. Que claro, al poco tiempo el nombre mutaría al de Bolivia. Y bueno, la joven Bolivia no sería la excepción en cuanto a inestabilidad política durante sus primeros años, que incluyó una intervención peruana que terminaría con la influencia bolivariana en 1828. Posteriores presidentes gobernaron en cortos periodos hasta el ascenso al poder de Andrés de Santa Cruz, héroe de las guerras de independencia. Y aquí es importante saber el contexto del también inestable Perú, en el que luego de una guerra civil entre Salaverry y Orbegoso, este último respaldado por Santa Cruz por sus ideas unificadoras de ambos países, se fundaría la Confederación Peruano-Boliviana. Esta unión se dividió en tres estados: norperuano, sudperuano y boliviano, y sería gobernada por Santa Cruz. Sí, se salió con la suya. Algunos sectores peruanos no veían con buenos ojos esta unión, pues temían el debilitamiento del Perú ante su división, por lo que se iniciaría una guerra contra la Confederación, que por lo visto no le sentaba bien a nadie. Resultado: victoria restauradora, con lo que la Confederación quedó disuelta. Por su parte, opositores bolivianos de Chuquisaca habían apoyado a los restauradores y claro, enfrentamientos entre partidarios y contrarios a la unión con Perú continuarían los años siguientes. Esta inestabilidad fue aprovechada por el presidente del Perú para intentar anexionar al antiguo Charcas, dando inicio a la guerra peruano-boliviana, que claro, le saldría como un tiro por la culata. Tras esta guerra se firmaría el Tratado de Puno, mediante el que cesarían agresiones entre ambos países y una posible unión quedaría totalmente descartada.
Ante tantas guerras, Bolivia entró en un duro estancamiento económico, en el que se quedaría sin capital para la explotación de las minas. Una esperanza aparecería con el descubrimiento de yacimientos de guano y salitre en Antofagasta, cosa que llamó la atención de inversiones extranjeras. Claro, les brindamos concesiones pero con su respectivo impuesto, cosa que no sería bien visto por los inversores. Y sí, ya sabes qué pasará. Protestas de Chile, confiscación del patrimonio extranjero, invasión de Chile a territorio boliviano y activación de la alianza secreta entre Perú y Bolivia y ¡pum! Guerra del Pacífico. Guerra en la que Bolivia, sin contar con marina y un ejército preparado, sería derrotada, perdiendo el departamento del Litoral y así la salida al mar. A pesar de la derrota, Bolivia conseguiría un periodo de estabilidad democrática iniciada con el gobierno liberal de Narciso Campero, en la que la economía se basó en la explotación del estaño. La estabilidad seguiría hasta 1899, en la que el presidente Pando, también liberal, tuvo que enfrentar una guerra civil contra el bando conservador, de la cual salió victorioso y los liberales permanecerían en el poder durante 7 gobiernos más. Un nuevo auge que llegó con la explotación del caucho también traería nuevos conflictos, esta vez con el Brasil. Ante controversias por la soberanía de la región del Acre, rica en caucho y yacimientos auríferos, se daría la Guerra del Acre y Purús, en el que ante una inminente guerra contra Brasil y Perú, se optaría por la paz con la firma del Tratado de Petrópolis con Brasil y el Polo Bustamante con el Perú. Hacia 1920, la era liberal culminó con el ascenso del Partido Republicano al poder. Sí, nuevos partidos irían apareciendo, con lo que Bolivia dejaría atrás el bipartidismo. Aunque claro, a más partidos, más posibilidades de tensiones políticas por disidencias. A las tensiones políticas le seguiría una crisis económica por las oscilaciones del mercado del estaño, típico en países que no diversifican. A esto se le suma el alto endeudamiento del gobierno y la Gran Depresión de 1929. Y como nos dice la historia, cuando las cosas van mal, pues pueden ir aún peor. Así es, nuevas controversias territoriales con el Paraguay surgirían por el control del Chaco Boreal, el cual había sido una región deshabitada con una delimitación colonial ambigua, y cuyos tratados nunca llegaron a ser aceptados por ambas naciones. Para Bolivia, este territorio representaba de alto valor geoestratégico, en vista que podría acceder a una salida al Océano Atlántico. La guerra resultó siendo la más mortífera del siglo XX en América, así como la más mortífera de la historia boliviana, con unos 48.000 muertos. Tras 3 años de guerra que consumieron económicamente ambas naciones, finalmente se firma el Protocolo de Paz, tras el cual el Chaco Boreal sería repartido y Bolivia conservaría su salida al río Paraguay. Ante el descontento general por los fatídicos resultados de la guerra, nuevas inestabilidades llevarían al golpe de estado liderado por el héroe del Chaco, Germán Busch, quien primero gobernaría de facto y en 1939 se establecería como una dictadura, durante un periodo conocido como la transición entre el viejo orden y la revolución. Revolución que se daría en 1952 a cargo del Partido Movimiento Nacionalista Revolucionario, y en donde destaca la figura de Víctor Paz Estenssoro. Durante esta revolución se derrocaría al gobierno y el MNR gobernó por 12 años, logrando cierto desarrollo político y social del país. Curiosamente, sería el único movimiento de izquierda apoyado por Estados Unidos. Pero como nada es eterno, el MNR también fue derrocado por un golpe de Estado para dar pase al periodo de dictadura militar con gobiernos intermitentes entre René Barrientos y Alfredo Obando. Sí, típico en Latinoamérica. Y en el caso de Bolivia, tampoco sería la excepción ante la aparición de movimientos guerrilleros. De hecho, el mismo Che Guevara sería capturado aquí en un intento de establecerse en pleno corazón de Sudamérica y desde donde podría extender su guerra de guerrillas por todo el continente. En fin, aparte de enfrentar a estas guerrillas, los gobiernos militares aplicaron la reapertura de las inversiones extranjeras en la minería y se darían golpes de Estado entre ellos también, como el del coronel Hugo Banzer. En su régimen, suprimió el movimiento obrero y sus derechos civiles, hasta que dimitiría
en 1978. Si bien durante el periodo militar se logró un fuerte crecimiento económico, a la caída de los precios de los minerales en la década de los 80 se daría inicio a una nueva crisis. Así que bueno, si los militares hacen una mala gestión, pues el pueblo quiere democracia. Así que a partir de 1982, tras derrocar a la última junta militar, se iniciaría un periodo de gobiernos democráticos. Estos gobiernos, en su mayoría, afrontaron la crisis económica con políticas neoliberales. Por otro lado, tendrían que enfrentar la lucha contra el narcotráfico, en vista que Bolivia se había convertido en uno de los principales exportadores de pasta básica de cocaína. Al no tener éxito con las reformas sociales y económicas, surgirían nuevos movimientos sociales indígenas, mineros y cocaleros. Todo esto creó el ambiente perfecto para la llegada al poder del líder de izquierda marxista, Evo Morales, cuyas políticas estarían alineadas con otros líderes del socialismo del siglo XXI, Hugo Chávez y Fidel Castro. Con la Constitución del 2009, la República de Bolivia modificó su nombre al de Estado Plurinacional de Bolivia. Por otra parte, Evo aplicó medidas proteccionistas y de estatización de diversas empresas y lograría reducir la pobreza extrema. Pero una de sus políticas más resaltantes sería la de la denuncia a La Haya para una salida soberana al mar, la cual fue denegada. No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.